Que Dios te cuide siempre, le dijo su hermanito en un video de cumpleaños, sin saber que serían sus últimas palabras para ella. Una madrugada en Valdivia se tiñó de horror y tristeza. Un ataque cobarde dejó a un país con el corazón roto y una familia sin su hija, su hermana, su orgullo. Esta es la historia de María Alejandra Bieda Almario, una joven patrullera que soñaba con servir y terminó siendo víctima de la violencia que azota todo el país. María Alejandra nació en La Plata, Huila. Desde pequeña mostró un carácter sereno y una firmeza que destacaba entre los suyos. Su vocación no surgió por azar. Desde niña hablaba de proteger a los demás. Era la mayor de sus hermanos, la que siempre estaba pendiente de todos. Este sería un mensaje que partió el alma de millones, grabado tan solo unas horas antes de que María partiera de este mundo. A los 18 años ingresó a la Policía Nacional. Su compromiso era inquebrantable. Quienes la conocieron la recuerdan como alguien entregada, leal y profundamente humana. No era una más, era de esas personas que no solo cumplían con su deber, sino que lo hacía con amor. Era el 11 de junio del 2025. En la oscuridad de la madrugada, Valdivia fue sacudida por ráfagas de fusil. Grupos armados ilegales hostigaron la estación de policía y en medio del fuego cruzado, María Alejandra fue alcanzada por uno de los proyectiles. De inmediato fue llevada al hospital de Yarumal, pero nada pudo hacerse. La joven patrullera llegó sin signos vitales. Tenía tan solo 21 años de edad. Las autoridades no tardaron en reaccionar. El general Carlos Fernando Triana señaló directamente a las organizaciones criminales que buscan controlar el territorio, el ELN y el Clan Golfo. En esa región, la guerra por rutas de narcotráfico se cobra vidas inocentes y ahora también la de una patrullera. A esto se le agrega el conflicto actual que atraviesa el país. Rechazamos con la mayor contundencia este acto de barbarie. Desplegaremos todas nuestras capacidades para encontrar a los responsables. Fueron las palabras del general. La noticia conmocionó a todo el país. En su tierra natal, La Plata, se vivieron escenas desgarradoras. Su hermano, el mismo que le pidió a Dios que la cuidara, ahora la despide entre lágrimas. Y el dolor en esta zona es palpable, y la rabia también, al igual que la impotencia. Su madre, sus compañeros, todos coincidieron en lo mismo. Colombia perdió a una gran mujer, no solo una patrullera, sino un ejemplo de vida. En medio de un país herido por tanta violencia, María Alejandra representa todo lo contrario: vocación, servicio y amor por el prójimo. Que su partida no sea en vano y que su historia nos recuerde lo que estamos perdiendo cada vez que la guerra decide hablar por nosotros. María Alejandra Bieda Almario no se fue de este mundo en vano, se fue sirviendo y su memoria seguirá viva como un faro de esperanza en medio de tanta oscuridad. La niña que saltó por la ventana escapó de su padrastro antes de que le quitaran la existencia. Una menor de apenas 13 años saltó por una ventana para escapar del hombre que la había criado. Lo que encontró del otro lado no era la libertad, pero sí una segunda oportunidad para sobrevivir. Estaba atada, su padrastro se había sobrepasado físicamente de ella y estaba a punto de quitarle la existencia.
y posiblemente pretendía dividirla en partes para arrojarlos en un hueco que ya había hecho. La niña logró lo que parecía imposible, huir de su verdugo, y lo más aterrador es que ese hombre no era un extraño, era su padrastro, un presunto abusador que se ocultaba tras una máscara de respeto, música y fe. Lo que hizo con esta niña dejó marcada a toda una región. Esto es lo que realmente pasó en Santa Rosa de Cabal y Chinchiná, Colombia. Era abril del 2025. En el tranquilo municipio de Santa Rosa de Cabal, la rutina parecía normal, pero detrás de una fachada de hogar se escondía el horror. La protagonista es una niña de 13 años, estudiante, tímida, callada. Vivía en la vereda La Flora junto a su madre y su padrastro, un hombre que a los ojos de muchos era un ciudadano respetable. Participaba en un grupo de mariachi y lo más perturbador de la historia es que tenía vínculos religiosos. Pero detrás de esa apariencia escondía una oscuridad que nadie imaginaba. La menor no lo sabía, pero ese día su vida estaba en peligro. Todo comenzó con una mentira. El padrastro convenció a la niña de subir a su vehículo. Dijo que la llevaría a un sitio especial. Ella, inocente, accedió y se subió con él. Pero el destino era una finca abandonada en la vereda San Andrés, ya en jurisdicción de Chinchiná, Caldas. Una vez allí, la encerró. La ató con un lazo sobre la parte superior de su ser. Le quitó la libertad y lo peor de todo es que le quitó también la inocencia. Y eso no es todo. Junto a ella había una pulidora. Todo indicaba que después de acometer este crimen pensaba arrebatarle la existencia y dividirla para esconder cualquier rastro de sospecha. ¿Qué clase de monstruo hace algo así con una niña que lo pudo llamar papá? Pero en un descuido, mientras él creía tenerlo todo controlado, la niña tomó una decisión que salvaría su vida. Se salió por una ventana. Herida, aterrada, sin saber si sobreviviría, corrió. Corrió como nunca antes en su vida mientras pedía ayuda. Así quedó registrada en una cámara de seguridad de una de las viviendas vecinas. La noticia se propagó rápidamente en Santa Rosa de Cabal. La gente no podía creerlo. El padrastro, un mariachi, el mismo que hablaba de Dios. Sí, él y la comunidad reaccionaría con furia. La menor fue rescatada más abajo de donde la captaron las cámaras y fue llevada a un hospital. Mientras la menor recibía la atención médica en el Hospital San Marcos de Chinchiná, los vecinos con drones, vehículos y hasta objetos para cortar maleza salieron a buscar al responsable. No estaban dispuestos a esperar. Lo localizaron en la vereda La Gorgonia, lo rodearon, le hicieron pagar físicamente por cada acto que cometió. Estuvieron a punto de lincharlo y de enviarlo al otro mundo. Pero entonces llegó la policía de Risaralda. Lo capturaron justo a tiempo. Herido, el hombre fue trasladado al hospital de San Vicente de Paúl y ahora enfrenta cargos que podrían llevarlo a prisión por décadas. Este caso dejó preguntas siniestras. ¿Acaso lo había hecho antes? ¿Qué tanto sabía la madre de este suceso? ¿Cómo pudo fingir durante tanto tiempo ser alguien tan inocente y tan entregado a Dios y a la comunidad? El alcalde de Santa Rosa, Paulo César Gómez, expresó su repudio total. Nos duele como una sociedad, pero esto no puede repetirse. Las autoridades insistieron en no tomar justicia por mano propia, aunque muchos en el pueblo siguen pensando, si la policía no llegaba, lo enterrábamos nosotros. En medio de todo, la figura más valiente fue la niña, una menor que con 13 años enfrentó el peor de los terrores y sobrevivió. Saltó al vacío con la esperanza de que alguien la escuchara. Y afortunadamente las cosas pasaron así. Este caso no es solo una noticia más, es un grito de miles de menores que aún no han podido saltar, que siguen atrapados con sus agresores, en silencio, en miedo, en soledad. Hoy esta niña está con vida y está con nosotros, pero lastimosamente su inocencia fue robada y a nosotros nos deja una tarea:
estar atentos, denunciar y escuchar, porque muchas veces el monstruo no se esconde en la calle, está en casa, se sienta en la mesa y sonríe frente a nosotros. ¿Quién acabó con la existencia de David? El crimen que Bogotá aún no olvida. Tenía solo 14 años, era un adolescente alegre, carismático, con una sonrisa que según su madre nunca se apagaba hasta ese día. El 10 de mayo apareció, pero sin signos de vida, en las orillas del río Tunjuelito, Bogotá. Lo encontraron sus propios familiares, no la policía, y desde entonces una sola pregunta no ha dejado de rondar. ¿Quién le hizo esto a David Esteban Nocua? David era un estudiante del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra, ubicado en la localidad de Usme, al sur de Bogotá. Tenía solo 14 años, vivía con su familia y aunque enfrentaba los desafíos típicos de la adolescencia, era considerado un joven noble y alegre por quienes lo rodeaban. Amaba estar con sus amigos, tenía un buen humor y ese viernes 8 de mayo había salido del colegio como cualquier otro día. La única diferencia es que ese día nunca regresó. Su madre, Lizeth Juliana Monroy, comenzó a preocuparse cuando David no llegó a casa. No era común en él desaparecer. Horas después, junto a otros familiares, inició la búsqueda por su propia cuenta, visitando barrios, preguntando en las calles y acudiendo al CAI de la Aurora para pedir ayuda a la policía. Pero lo que más llama la atención es que, según cámaras de seguridad, David fue visto por última vez en compañía de 2 adolescentes, su exnovia de 15 años y la actual pareja de esta, un joven de 16 años de edad. Los 3 fueron captados caminando juntos hacia una zona boscosa y detrás de ellos el silencio y la tragedia. 2 días después, el 10 de mayo, fue la tía de David quien encontró a David flotando en un matorral cerca del botadero de Doña Juana. Estaba cerca del río Tunjuelito. Fue la familia, no las autoridades, la que recuperaron lo que quedaba de David. Según el testimonio de su tía, David tenía signos de violencia evidentes. La escena indicaba que David había sido agredido brutalmente y luego arrastrado hasta el río con la aparente intención de que la corriente se lo llevara. Las versiones sobre lo que ocurrió ese día comenzaron a contradecirse rápidamente. La exnovia de David, quien había sido vista con él por última vez, ofreció relatos inconsistentes. Primero, dijo que lo dejó en el mirador de Miravalle tras una discusión. Luego, que estuvieron en una estación de alimentador sobre la avenida Boyacá. Más tarde, confesó a una conocida que David fue perforado con un objeto de filo durante un hurto y que ella lograría escapar. Pero la familia de David no cree en esa historia. Al saber que pues estábamos con ella, pues obviamente fuimos a preguntarle que pues dónde estaba David, que por qué no aparecía. Pues al día siguiente cambió la versión, dijo que estuvieron hablando por 1 hora ahí en la parada de la Boyacá donde para el alimentador, que estuvieron hablando, que discutieron, pero que Esteban salió corriendo hacia allá, hacia los lados de las quintas, donde fuimos a encontrar al día siguiente a David. Cuando fueron a buscar a la joven, ella se negó a salir y según testigos tenía una maleta lista, como si quisiera huir. Además, cuando los llevaron al lugar del crimen, ella se detuvo exactamente donde apareció David. ¿Cómo sabía que estaba allí? Días antes del crimen, la madre de David reveló que la exnovia del joven había intentado quitarse la existencia en el colegio. Fue David quien la ayudó y evitó que lo hiciera, pero desde entonces la relación entre ambos cambió. La joven comenzó a tratarlo con frialdad e incluso lo culpaba por haber intervenido. El día de su desaparición, David había tenido una reunión con la orientadora del colegio. Estaba nervioso, ansioso, quería ver a la chica de nuevo. Esa reunión fue la última vez que alguien lo vio con existencia fuera de las cámaras. La familia de David ha entregado fotos, grabaciones y testimonios a las autoridades, pruebas
que muestran a los 3 jóvenes juntos, caminando hacia el lugar del crimen. Pruebas que apuntan posiblemente a un crimen planeado para ellos y que David presuntamente fue llevado con engaños. Muchos engaños los llevaron allá porque a pesar de todo mi hijo tenía un corazón muy ingenuo, muy noble para haber caído en las garras de una mente tan maquiavélica como... La madre del joven ha pedido a la SIJIN, al ICBF, a la Fiscalía y al alcalde de Bogotá que actúe con urgencia. Necesito que tomen control de esto, dice entre lágrimas, porque no puede volver a pasarle a otro niño. David fue recordado por sus vecinos en una velatón con aplausos, música y dolor. Hoy su familia sigue esperando justicia. ¿Qué ocurrió realmente en ese bosque? ¿Quién lo atacó? ¿Y por qué alguien querría apagar la sonrisa de un niño que solo quería ayudar? Continuaremos pendientes de la investigación porque David merece que su historia se cuente y que los culpables no queden impunes. Una madre, una niña de tan solo 2 años y un edificio tranquilo. Un sábado que terminó en conmoción colectiva. La menor llegó al hospital con una grave lesión. Su madre también, porque los vecinos intentaron tomar la justicia por sus propias manos, justo después de que ella intentara autoflagelarse. Pero ¿qué pudo llevar a Silvana Torres, de tan solo 22 años, a protagonizar un acto que estremeció a todo un país? Quédese, porque esta historia es tan dolorosa como necesaria de contar. Silvana Torres tenía apenas 22 años. Vivía con su hija pequeña en un apartamento del conjunto residencial San Sebastián, en Manizales. Según testimonios de vecinos, era una joven reservada, poco sociable y muy discreta con su vida privada. Muchos afirman que era muy rara la vez que se le veía por las zonas comunes del edificio. Silvana atravesaba un momento personal complejo. Al parecer, había terminado recientemente su relación con el padre de la niña. Se hablaba de constantes tensiones entre ambos, especialmente por temas relacionados con la custodia y la manutención. En redes sociales, Silvana publicaba mensajes de tono nostálgico, incluso reflexivos sobre la infancia. Mensajes que después de lo ocurrido dejaron a muchos en silencio e incomodidad. Por su parte, la niña tan solo tenía 2 años de edad. Aunque su identidad se protegerá por razones legales, los vecinos la conocían con cariño como la pequeña Milagros. Jugaba con otros niños del conjunto en las zonas verdes, sonreía a quienes se cruzaban con ella. Muchos la recuerdan como una niña activa, dulce, que apenas estaba comenzando a conocer el mundo. Todo comenzaría alrededor de las 10:30 de la mañana. Vecinos escucharon lo que descubrieron como un llanto agudo y desesperado. Después, el silencio. Preocupados, algunos intentaron tocar la puerta del apartamento. Al no recibir respuesta y tras minutos de incertidumbre, forzaron la entrada. La escena que encontraron fue desgarradora. La niña estaba herida con señales visibles de haber sido atacada. Su madre, Silvana, también presentaba heridas, aparentemente autoinfligidas. A las 11 de la mañana, una llamada al 123 activó el protocolo de atención. Paramédicos y policías llegaron al edificio. Imágenes captadas por vecinos muestran el momento exacto en el que el oficial baja corriendo las escaleras con la niña en brazos. En el fondo, personas con las manos en la cabeza y en total shock. A las 11:40, en el hospital CES de Caldas, la menor ingresó con un paro cardiorrespiratorio. Los médicos intentaron reanimarla durante más de media hora. A las 12:15 de la tarde se confirmó su partida de este mundo por shock hipovolémico a causa de una grave herida en el cuello. Silvana fue capturada en flagrancia y puesta bajo custodia médica. Sus lesiones no fueron de gravedad,
pero su situación legal ya era totalmente irreversible. La noticia se esparció rápido. Algunos vecinos, en medio de la conmoción y la rabia, intentaron agredir a Silvana cuando la policía la trasladaba. Hubo empujones, gritos, tensión. Los agentes intervinieron y lograron evitar un acto mayor. Este caso nos obliga a mirar más allá del hecho. Habla del peso invisible que muchas personas cargan en silencio. Salud mental, rupturas, aislamiento, falta de redes de apoyo. Silvana no era una figura pública, ni tenía antecedentes. Era una joven madre probablemente sobrepasada por su realidad, sin contención emocional o comunitaria. Y al mismo tiempo nos recuerda la fragilidad de la infancia, de los niños y las niñas que dependen por completo de su entorno. Lo que sucedió en San Sebastián no puede reducirse a un simple titular. Debe ser motivo de análisis, prevención y compasión. Si conoces a alguien que está pasando una situación emocional difícil, no lo dejes solo, no lo ignores. Habla, ofrécele su apoyo o ofrécele la guía a esa persona a canales de ayuda, apoyo de profesionales. En Colombia puedes llamar a la línea 123 o al 155 para recibir orientación en casos de crisis o violencia intrafamiliar. Si eres parte de una comunidad, no subestimes los signos, el silencio, el aislamiento, los cambios de humor. Todo puede ser un grito disfrazado. La pequeña Milagros no podrá contar su historia, pero tú sí puedes ayudar a que otras como ella no sean olvidadas ni pasen por esta misma situación. El caso más devastador de Colombia, donde posiblemente a 12 pequeños esta persona le pudo haber arrebatado la inocencia de manera física e íntima, además de sobrepasarse con ellos. El monstruo del jardín infantil, el oscuro secreto de Freddy Castellanos. En Bogotá, Colombia, en un lugar donde todo debería ser inocencia, juegos y aprendizaje, se escondía una pesadilla con nombre propio: Freddy Arley Castellanos Velasco, el hombre que hoy es señalado de haber cometido uno de los actos más atroces, justo donde debería haber cuidado y ternura, un hogar infantil. Esta es la historia real del hombre que, bajo la apariencia de docente, habría destruido la infancia de varios pequeños de tan solo 3 años. Freddy Castellanos tenía 36 años. En los papeles no tenía antecedentes judiciales. Su hoja de vida lo presentaba como alguien con experiencia en colegios privados. Nada parecía advertir el horror que presuntamente estaba por desatarse. En febrero del 2024 ingresó al Hogar Infantil Canadá CDF, ubicado en el barrio Villa Javier, localidad de San Cristóbal, en Bogotá, Colombia. Pero lo hizo en silencio, sin presentación oficial, sin que los padres de los pequeños supieran quién era ni cuál era su rol. Un descuido administrativo o una omisión que abrió la puerta a lo que sería el peligro. Durante marzo y abril, los padres empezaron a notar algo extraño en sus hijos: silencios prolongados, miedo repentino, rechazo a ir al jardín. En un principio eran 3 niños, 2 niñas y un niño, todos de 3 años. Las señales eran claras para quien quisiera verlas. A pesar de que la hija de una de las denunciantes comenzó a expresar inconformidad e incluso llegó a evitar la cercanía con su madre en situaciones como acompañarla al baño, la mujer afirmó que no fue sino hasta que la madre de otro niño compartió información alarmante relacionada con un supuesto juego protagonizado por el profesor Castellanos, que comprendió la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Entonces se atrevió a preguntarle directamente a su hija. Le dijo que él le daba besos en la cara y la tocaba. Los padres alertaron a las directivas, pero según los testimonios fueron ignorados, los evadieron, los callaron
y protegieron más al docente que a sus propios hijos. Todo esto lo denunció una madre en una reunión que hoy circula en las redes sociales. Pero no todo quedó en sospechas. La Fiscalía General de la Nación actuó, recolectó testimonios, informes psicológicos y dictámenes de medicina legal, y lo que revelaron fue devastador. Según la acusación, Freddy Castellanos habría simulado juegos para someter a actividades a los pequeños. Aprovechó su posición de poder y la vulnerabilidad de niños que apenas comienzan a hablar. La justicia no tardaría. Un juez penal de control de garantías ordenaría la detención en centro carcelario. Se le imputaron los delitos con agravantes por los cuales puede pasar muchos años en prisión. En el momento de la captura, Castellanos estaba casi totalmente disfrazado, tapado casi en su totalidad, y al parecer lo estaba encubriendo una amiga, lo cual es presuntamente porque aún no se ha tomado sus declaraciones. Pero Castellanos no aceptaría los cargos. La directora del ICBF, Astrid Cáceres, confirmó que no existían antecedentes judiciales de Castellanos. El protocolo de contratación, en apariencia, se siguió al pie de la letra. Pero ¿cómo fue posible entonces que alguien así llegara tan cerca de los pequeños inocentes? La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación contra los encargados de supervisar la operación del jardín. Además, se ordenaron inspecciones disciplinarias y una revisión completa de los filtros de contratación, porque este no es un caso aislado, es un síntoma de una falla estructural muy grave. Más de 10 niños podrían haber sido víctimas de este hombre, según los relatos de padres. El jardín, que debía ser un segundo hogar, se convirtió en el escenario de un crimen imperdonable. Los niños afectados están recibiendo acompañamiento psicológico, pero el trauma ya está sembrado. No se trata solo de castigar al culpable, se trata de proteger a los que no pueden defenderse. Se trata de exigir sistemas verdaderamente seguros y que se comprometan con la seguridad de los pequeños y de todas las personas. Freddy Castellanos está en este momento tras las rejas, pero la herida que dejó permanece abierta. Este caso debe marcar un antes y un después en la forma en que contratamos y supervisamos a quienes tienen en sus manos la infancia de nuestro país, porque no hay un crimen más cruel que destruir la inocencia, y no hay justicia más urgente que la de un niño que ni siquiera puede defenderse. Este caso es el más triste actualmente en Colombia y es desgarrador saber cómo una persona puede cometer este tipo de cosas y hacerlo con tanta frialdad. Le estás robando la inocencia a pequeños que ni siquiera saben hablar, que apenas están conociendo la vida, y ya les estás generando un trauma para toda su existencia. No sé si exista el perdón para esta persona, pero sus actos han sido demasiado crueles y han pasado un límite. Y como lo dije antes, debería marcarse un antes y un después, porque estas situaciones no pueden pasar en realidad. No se puede vulnerar la inocencia de un ser tan inocente, de un ser tan inofensivo, que ni siquiera conoce la maldad de este mundo, pero con actos como este ya la empieza a conocer y empieza a generar traumas para toda su vida. Esperamos que la justicia terrenal se haga y se cumpla al pie de la letra, porque estoy seguro que la justicia divina ya está sentenciada. Déjame saber tu opinión en los comentarios. No siendo más, me conocen como K18 y nos vemos en un próximo video.